Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 11 de febrero del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana. Un placer, como siempre, estar junto a ti en esta emisión del Noticiero del Mediodía. Saludos también para ustedes, amigos. Comencemos ya con los titulares de la jornada. Destaca Bruno Rodríguez Parrilla, representación de la mujer cubana en la ciencia. Más de 790 personas han recibido la vacuna Abdala en las fases 1 y 2 del ensayo clínico. Sostienen conversación telefónica presidentes Joe Biden y Xi Jinping. Ya comenzamos con las informaciones. Hoy en su cuenta en Twitter, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla recuerda que en la mayor de las Antillas las mujeres representan casi el 70% del sector de la salud pública, más del 53% del personal del sistema de las ciencias y la innovación y la tecnología y el 48% del total de científicos cubanos. El jefe de la diplomacia cubana hace la publicación este 11 de febrero, día escogido por la Asamblea General de la ONU, para reconocer el rol de las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología, bajo el precepto de que la igualdad de género en este ámbito es fundamental para el desarrollo sostenible. En Cuba, las mujeres tienen la oportunidad de entrar al mundo de la ciencia, a pesar de ser un camino que requiere perseverancia y sacrificio para asumir largas investigaciones y lidiar a su vez con las responsabilidades del hogar. La pandemia de la COVID-19 ha demostrado claramente el papel crucial de las mujeres investigadoras, desde los avances en el conocimiento del virus hasta el desarrollo de técnicas para las pruebas y vacunas contra el SARS-CoV-2. Cuba reportó hoy 850 nuevos casos positivos a la COVID-19, 4 fallecidos y 1.021 altas clínicas. En su habitual conferencia de prensa, el director nacional de epidemiología, el doctor Francisco Durán García, reiteró que es esta una enfermedad altamente contagiosa, por lo que se deben incrementar los cuidados con los grupos de riesgo. Al cierre del día de ayer, la nación confirmó 850 pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus y 4 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. En esta jornada, la nación reporta 4.768 casos activos en los hospitales del país, 175 menos en relación con la jornada anterior. Más de 18.000 muestras se procesaron para el diagnóstico de la enfermedad. Hoy esta es la cifra, teniendo en cuenta indiscutiblemente el número de viajeros que ha ido disminuyendo a partir del día 1 de enero. Tuvimos 4.000, 5.000, más de 5.000 viajeros por día, y realmente esa es una cifra que está alrededor de 1.000 y tantos viajeros por día. Por lo tanto, el número de muestras disminuye, aunque en los próximos días pues se va a ir incrementando, ya que ya estamos incorporando estudios a determinados grupos de población que indiscutiblemente tienen un riesgo importante de la enfermedad. La Habana, Santiago de Cuba y Pinar del Río resultaron las provincias con mayor número de contagiados. En esta jornada ascendió a 73 los pacientes en terapia intensiva, la cifra más alta desde el inicio de la epidemia hace hoy 11 meses. Hasta la noche de ayer habían 22 pacientes confirmados en salas de terapia intensiva de nuestro país, de los cuales 8 son críticos y 14 graves. Reitero, se trabaja intensamente para que no tengan un desenlace fatal, pero indiscutiblemente los riesgos son muy elevados con esta situación. En el control de la pandemia, la mejor fórmula de contención sigue siendo no enfermar. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Se conoce que el Hospital Provincial Saturnino Lora de Santiago de Cuba fue escogido para el ensayo clínico de los candidatos vacunales Abdala y Mambisa. Hasta el momento, luego de concluir la primera fase y avanzar la segunda, se certifica la inmunogenicidad del candidato Abdala. Expertos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y de BioCuba Pharma han comprobado la calidad del estudio.
Más de 790 personas han recibido la vacuna Abdala en las fases 1 y 2 del ensayo clínico efectuado en el Hospital Provincial Saturnino Lora. La eficacia en la inmunogenicidad del fármaco es comprobada por expertos de BioCuba Pharma y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, rector central del proyecto. Afortunadamente, los resultados que tuvimos en el fase 1 para el ciclo corto de inmunización en términos de la seguridad del candidato vacunal y en términos de la inducción de la inmunidad o de los anticuerpos ante la proteína del SARS-CoV-2 que había que atacar fueron positivos, y esto nos permitió iniciar el 1 de febrero la fase 2 de este estudio clínico aprobado por el CEMEC, y ya ayer se completó la inmunización de los 660 voluntarios que contemplaba el diseño del fase 2 para este esquema de inmunización. La experiencia del Hospital Provincial Saturnino Lora en el esquema corto del estudio y la importancia de llevar adelante el proyecto científico fue expuesto por directivos de salud pública ante colegas de Guantánamo. Estamos compartiendo la experiencia del diseño, la conducción de estudios clínicos de estos candidatos vacunales, que es una experiencia única en el mundo porque realmente se ha hecho en un tiempo muy corto el desarrollo de estos candidatos, su evaluación en modelos animales, su evaluación toxicológica, que son cuestiones que hay que cumplir para pasar a los estudios en humanos. Hemos compartido entonces con los colegas de las direcciones provinciales y municipales de Santiago de Cuba y de Guantánamo, porque nos encontramos planeando, una vez que se nos apruebe la fase 3 del estudio, extender el estudio de la vacuna a Santiago, donde ya está, y también incorporar Guantánamo. La puesta en marcha del estudio del candidato vacunal en tierras orientales permite expandir el horizonte en la lucha contra la COVID-19. Sin embargo, los expertos aclaran la importancia de mantener los protocolos sanitarios, incluso luego de iniciada la inoculación del antídoto, hasta lograr la inmunización en los cubanos. Zuleidu Furno y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En el reporte se hablaba sobre esa imbricación entre Santiago de Cuba y Guantánamo, pues precisamente en el Alto Oriente cubano el Laboratorio de Biología Molecular está en fase de terminación. Establecemos contacto con nuestro corresponsal Miguel Reyes Mendoza, quien nos actualiza sobre la situación de la COVID-19 en esa provincia. Miguel, muy buenas tardes para ti, adelante. Sí, gracias. Un saludo desde la provincia de Guantánamo. Nos encontramos justamente en la infraestructura donde va a radicar el Laboratorio de Biología Molecular de nuestra provincia. Para beneplácito, de esta manera se procesarán alrededor de 440 muestras en esta entidad y se evita el traslado hacia la hermana provincia de Santiago de Cuba. En estos momentos se está haciendo la instalación de todo el equipamiento técnico, el acabado y también la limpieza de los locales. Pero para conocer más detalles de lo que sucede en esta institución, obtuvimos declaraciones de la directora del Centro de Higiene, Ariadna Benesh Jiménez. Escuchemos. Nosotros tenemos ubicados en cada oficina los equipos que nosotros tenemos hasta este momento. Nos están faltando algunos equipos que ya se está evaluando con el Ministerio el traslado hacia acá. Y una vez que eso esté listo, se solicita al Ministerio de Salud Pública que vengan los compañeros del IPK a realizar la certificación para la apertura del mismo. Una vez que esté la apertura del mismo, se va a comenzar un sistema de pruebas que se corroboran en Santiago de Cuba para, una vez que esto se certifique que la calidad del proceso esté según lo que corresponda, se iniciaría a comenzar con la toma de muestras de manera general en nuestro laboratorio. Significa que vamos a tener la posibilidad de mantener el diagnóstico en 24 horas. Entonces eso es algo que nos permitiría evaluar de manera oportuna los casos positivos, hacer las acciones y evitar que se mantenga la transmisión en nuestra provincia, y en cada uno de los municipios de la provincia. Esta es la situación que presenta el Laboratorio de Biología Molecular en Guantánamo, que cuenta con 5 locales, 4 laboratorios y una oficina, además de un pantry y un lugar de descanso. Guantánamo, provincia que está reportando hoy 34 casos positivos de COVID-19, mantiene 119 focos y alrededor de 4 eventos. Continúan 64 niños con la enfermedad y 4 embarazadas. Nosotros seguiremos llevando más informaciones en próximos espacios informativos. De esta forma estamos devolviendo la señal. Tengan todos una excelente jornada y muy buenas tardes.
Buenas tardes. Veamos qué trasciende a nivel mundial. Comenzamos en América Latina, pues el expresidente Luis Inácio Lula da Silva llamó al pueblo de Brasil a despertar para frenar la destrucción que protagoniza hoy el gobierno del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro. En discurso pronunciado por el aniversario 41 de la fundación del Partido de los Trabajadores, Lula insistió que la organización política tiene un proyecto de país y llamó a los militantes a salir a la calle. Durante su alocución, el exdirigente obrero alertó que están destruyendo lo construido durante muchos años en el gigante sudamericano y citó además la venta de filiales y refinerías de la empresa estatal Petrobras. En Ecuador, el avance de Guillermo Lasso del partido Creo al segundo puesto para el balotaje de elecciones presidenciales mantiene al país hoy en incertidumbre, mientras la brecha con Yacu Pérez del partido Pachacutic continúa estrecha. La víspera, Lasso pasó de tercero a segundo en la carrera que mantienen ambos aspirantes a dignatario por convertirse en rival de Andrés Arauz de la coalición progresista Unión por la Esperanza. Recordemos que Arauz acumuló la mayoría en las elecciones efectuadas el pasado 7 de febrero, aunque no alcanzó el porciento necesario para ser declarado jefe de Estado. En otros temas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conversó este miércoles con su homólogo chino, Xi Jinping, en su primera llamada telefónica desde que asumió el cargo en enero. La Casa Blanca detalló en un comunicado que el mandatario estadounidense compartió sus saludos y buenos deseos para el pueblo chino con motivo del Año Nuevo Lunar. El presidente Biden reafirmó sus prioridades de proteger la seguridad, la prosperidad, la salud y el estilo de vida del pueblo estadounidense y de preservar un Indo-Pacífico libre y abierto. Por su parte, el líder chino declaró que espera que Estados Unidos maneje con cautela los asuntos relacionados con Hong Kong y agregó que son cuestiones internas de China que están relacionadas con su soberanía e integridad territorial. También de la nación norteña, el Pleno del Senado escuchó este miércoles los argumentos orales del juicio político que se sigue en esa instancia contra el expresidente Donald Trump. Los demócratas de la Cámara de Representantes, que actúan como fiscales, expusieron el caso una vez que se organizó el cronograma del juicio político y se confirmara su constitucionalidad. Como se recordó en la sesión, el hecho tuvo lugar mientras Trump aún era presidente del país y este había jurado defender a la Constitución y al país. Durante horas y auxiliándose de videos filmados en las inmediaciones y el interior del Congreso, los gerentes del juicio político explicaron cómo Trump preparó el terreno para la irrupción violenta en el Capitolio. Mientras esto sucede, decenas de exfuncionarios republicanos realizan contactos para crear un nuevo partido de centro derecha ante el nivel de desgaste que se enfrenta hoy esa agrupación política por el comportamiento del expresidente Donald Trump. Las primeras etapas de las discusiones incluyen a personalidades vinculadas a las administraciones de Ronald Reagan, George H.W. Bush y George W. Bush y Trump. Las fuentes señalan que grandes porciones del Partido Republicano se están radicalizando y constituyen un peligro para el sistema político del país. Y del Medio Oriente es noticia que Israel anunció un proyecto para construir 900 viviendas ilegales en un suburbio de Al-Quds, Jerusalén. El ayuntamiento de Al-Quds informó que las nuevas viviendas se levantarán en el asentamiento ilegal de Pisgat Seef. El proyecto del régimen de Tel Aviv busca judaizar Al-Quds y modificar la demografía de la ciudad palestina. El ayuntamiento de Al-Quds también aprobó un presupuesto de $8,5 millones para construir una línea ferroviaria para la colonia de Pisgat Seef. Recordemos que Israel gozó de 4 años de impunidad para llevar a cabo sus políticas expansionistas contra los palestinos durante la presidencia de Donald Trump. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión. Muchísimas gracias a ti, Karina, por este acercamiento al panorama extranjero. Precisamente febrero es el mes que marcó la arrancada electoral en el año 2021 y empezó con las presidenciales ecuatorianas el pasado día 7, como vimos en varios reportes del sistema informativo, y terminará con las parlamentarias y regionales salvadoreñas el domingo 28, las que determinarán si el oficialismo posiciona su fuerza en la instancia legislativa. Y curiosamente, si bien el saliente mandatario ecuatoriano Lenín Moreno tiene la peor evaluación como jefe de Estado de toda América Latina, con índices de popularidad rozando el subsuelo, su par de El Salvador, me refiero a Nayib Bukele, es el mejor visto de acuerdo con varios sondeos internacionales. Incluso algunos lo ubican en el ranking por delante de gobernantes europeos con altos porcentajes de aprobación popular. Con el análisis sobre estos futuros comicios salvadoreños tenemos a la periodista Anisley Torres. Muy buenas tardes para ti.
Buenas tardes. Pues sí, la gestión de Bukele está también a debate en estas elecciones, aunque no se trate de elegir presidente. Los salvadoreños deberán decidir si dan su respaldo a los candidatos del partido oficialista, actualmente en desventaja dentro del Parlamento, pues apenas tiene una decena de diputados, la Gran Alianza por la Unidad Nacional, la coalición Gana por sus siglas y ganadora al fin y al cabo, que convirtió a Bukele en el mandatario más joven de la historia salvadoreña y el primero de una fuerza diferente a los dos históricos que se alternaron el poder en los últimos 30 años, el FMLN y Arena. Pero está por ver la lealtad de esta alianza con su hombre presidencial, dado lo efímero de la relación militante, y también por la trayectoria de Bukele, quien ha saltado de partido en partido con meros fines electoreros en busca de poder y no por convicción o defensa de los postulados de una fuerza política. Solo recordar que en el pasado estuvo en las filas del Frente Exguerrillero de Izquierda, que ahora sataniza, y con esa militancia logró ser alcalde 2 veces. Luego fundó su propio partido, Nuevas Ideas, que no prosperó. Se alió poco después con Cambio Democrático y finalmente vio en Gana la llave para atravesar las puertas del Palacio Presidencial. Es cierto que Bukele logró ponerle fin al bipartidismo en El Salvador, pero solo en lo que a jefe de Estado respecta, porque los pesos pesados siguen dominando la escena parlamentaria. El FMLN y Arena tienen en conjunto 58 de los 84 asientos del Congreso unicameral y a pesar de ubicarse en extremos ideológicos, parecen acordar un frente común cuando de frenar al presidente millennial se trata. Y esto lo sabe muy bien el joven mandatario y por eso ha enfilado sus cañones contra ambos, los desacredita y los acusa de corruptos. El martes pasado se cumplió 1 año del asalto de Bukele a su propio parlamento. Seguro recuerdan las imágenes de soldados con armas largas escoltando al gobernante y a este tomando el puesto principal de la asamblea, emplazando allí públicamente a sus diputados con la frase de "está claro quién tiene el control aquí". Y es que Bukele no ha dudado en ser abiertamente autoritario cuando sus legisladores lo desafían, frenando iniciativas del Ejecutivo. De ahí que las elecciones de este próximo 28 sean esenciales para él y para los años que les restan de gobierno. Los bloques tradicionales, Arena y el Frente Farabundo Martí, pues saben que la popularidad superior al 80%, que incluso ha llegado a máximos históricos por encima de 92, de este típico outsider, como es que se le denomina a quienes rompen los moldes del sistema, ha inclinado la balanza en estas legislativas y en las regionales hacia los seguidores del gobernante. Si consigue mayoría legislativa, pues tendrá una concentración de poderes peligrosa, teniendo en cuenta la conducta poco conciliadora e impulsiva que ha mostrado hasta este momento. Para que se tenga una idea, Bukele es descrito lo mismo como un populista que como un autoritario. Sus decisiones de gobierno han ido en un zigzagueo parecido, pues desde posiciones de una izquierda que a veces él mismo ha reconocido como tal, hasta posturas de una derecha clásica. Pero eso sí, siempre ha buscado soluciones un tanto efectistas, que le ha funcionado al dedillo como una especie de marketing político. Hay quien dice que gobierna como si estuviese siempre en campaña, complaciendo a diestra y siniestra. Por ejemplo, aliándose a China económicamente, pero dejando clara su relación sólida con los Estados Unidos. Incluso le ha dado por desconocer ahora los acuerdos de paz que devolvieron la democracia a El Salvador hace 3 décadas. Pero en su lugar le extiende un guiño de coqueteo a las víctimas de la guerra al cambiar la significación de ese día a favor de estas y no del pacto conciliatorio. Hay 2 aspectos de su gestión que le han hecho robarse todas las palmas. Estos son el manejo de la COVID con actitudes radicales en materia de contención de la pandemia y por otro lado su guerra contra la violencia. Pero esta ya merece un análisis aparte porque el bajón de las estadísticas de homicidios de las que presume no puede leerse de forma literal ni atribuírsele solo a sus medidas antipandillas. La oposición sabe que Bukele está en una situación inmejorable ahora mismo de cara a la opinión pública y por eso buscan destituirlo a lo interno del Congreso, haciendo uso de un procedimiento legítimo, cierto, perfectamente descrito en la Constitución. Se trata de evaluar la capacidad física y mental del presidente. Y las justificaciones de quienes promueven esta iniciativa se escudan en la propia militarización de la Asamblea el pasado año, el irrespeto a la separación de poderes, presuntos llamados a la insurrección popular, mensajes de odio, ataques a la democracia, entre otros.
Pero para Bukele, en cambio, esto es un golpe de Estado parlamentario a las puertas de los comicios. Y aquí hay razones de parte y mucho, pero mucho, de interés electoral también. Por lo pronto, los salvadoreños siguen teniendo problemas no resueltos de primerísimo orden que demandan más soluciones reales y mucho menos propaganda política. Así como les cuento, buenas tardes. Retomamos ahora el acontecer nacional. La cuenca que alimenta a la presa Mayarí involucra a zonas de las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín, donde abundan las precipitaciones. El Sistema Electroenergético Nacional utiliza las bondades del embalse para entregar energía limpia y segura. Aprovechan las aguas de la presa Mayarí en la provincia de Holguín para entregar electricidad. La pequeña central hidroeléctrica, ubicada en la margen derecha del embalse, distingue por su capacidad de generación en Cuba. El Sistema Electroenergético Nacional cuenta con sus aportes. Ha generado ya 54 gigawatt hora y ha ahorrado más de 14.000 toneladas de combustible, o sea, ha dejado de consumir esa cantidad de combustible que es considerable. Y la presa Mayarí todavía tiene reservas de generación porque se construye también en la margen izquierda de esta presa una pequeña central hidroeléctrica que junto a la planta donde estamos, entre las dos generarán 4 megawatts por hora. La nueva planta utilizará 10 metros cúbicos de agua por segundo. Ese volumen se sumará luego a los canales del trasvase este-oeste para extender sus beneficios. Los constructores alcanzan un 63% de ejecución en la margen izquierda, mientras estas aguas ocupan a los operadores de la empresa de hidroenergía. Más de 45.000 toneladas de gases contaminantes se dejaron de emitir desde la sincronización de la central hace más de 4 años. 2 de sus unidades permanecen a la espera de componentes convenidos con proveedores foráneos. Se estima que pronto sus sonidos regresen. La generación de electricidad en Cuba cuenta con estas máquinas para entregar energía limpia y la presa Mayarí lo sabe. Desde Holguín, Mariel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las más de 50 presas que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos administra en Camagüey presentan una situación favorable en la cobertura para esta etapa del año. La provincia es la segunda del país con mayor capacidad de almacenamiento de agua. A la puerta hasta el momento más seco del periodo seco, las presas de la provincia de Camagüey acumulan agua suficiente como para alejar por lo pronto cualquier preocupación al respecto. Nuestra provincia puede almacenar 1.209 millones de metros cúbicos. En estos precisos momentos almacena 777 millones de metros cúbicos, que representa un 64% de llenado total provincial. Este volumen de líquidos resulta superior al que promedian históricamente los 54 embalses administrados por el Instituto de Recursos Hidráulicos en el territorio agramontino, que para esta fecha suelen almacenar algo más de 635 millones. El hecho favorece especialmente a las presas de abasto a la población, cuyo acumulado actual está por encima de los 244 millones. Nuestra provincia tiene cobertura de volumen de agua almacenado para el abasto de la población, aunque no ocurra ninguna lluvia en el periodo lluvioso, hay garantía de agua para terminar todo este año y comenzar el primer semestre del próximo año. Ello de ningún modo significa, a juicio de los entendidos en esta materia, que deben soslayarse el uso racional y el ahorro de tan importante recurso. El agua es un recurso no renovable y mientras más ahorremos, más agua preservamos los embalses y así podemos tener una garantía mayor del suministro de agua a nuestra población. Oreste Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Se mantienen sobre Cuba las condiciones de estabilidad atmosférica y es que persiste la marcada influencia de las altas presiones, imponiendo un régimen de vientos del este que transporta algunos nublados bajos del mar hacia zonas de la costa norte del centro y oriente, pero con muy baja probabilidad de lluvia. Se observen en las imágenes de satélite meteorológico muy poca nubosidad sobre nuestra área geográfica y se mantendrá así durante el día de hoy. Solo estará parcialmente nublado en la tarde en algunas localidades y con muy baja probabilidad de lluvia, solo aislados chubascos en algunas localidades con acumulados muy poco significativos.
significativos. En la noche estará con poca nubosidad en gran parte del país. El día será cálido, las temperaturas máximas con valores entre 30 y 33 grados Celsius, y en la noche las temperaturas se mantienen con poca variación, valores entre 23 y 26 grados Celsius. Los vientos del este en la región occidental y del nordeste al este en centro y oriente con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte de la región oriental hasta 35 kilómetros por hora con rachas superiores. Se mantienen las marejadas en la costa norte de la región oriental, oleaje en la costa norte central, así como desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. En el resto de las costas habrá poco oleaje. En resumen, para hoy, poco cambio en las condiciones del tiempo, con muy baja probabilidad de lluvias. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos feliz tarde y hasta mañana. Seguimos con otros temas. Más de 600.000 trabajadores en el país se incorporaron a las modalidades de teletrabajo y trabajo a distancia durante el año 2020. Estas han sido alternativas muy funcionales para mantener la vitalidad de nuestras empresas en la actual situación sanitaria. IBIS es una directiva del Grupo Empresarial de Informática y las Comunicaciones, entidad que desde el mes de abril, tras el brote de la COVID-19, aplican el teletrabajo, en el que participan más del 50% del personal. Se instrumentó a partir del análisis de cada cargo. Aprendimos también a controlar el trabajo de esta manera. A pesar de que se mantenían los planes de trabajo individuales, lo que antes el jefe como sistema de trabajo hacía mediante una modalidad más presencial, el despacho, el intercambio, las discusiones en los grupos de trabajo, las tuvimos que empezar a hacer bajo la modalidad también de teletrabajo. Estas formas no presenciales de trabajo disminuyen la concentración en las oficinas y mantienen la vitalidad de las empresas en tiempos de crisis, solo el personal indispensable. Mayra es una de las especialistas que realiza su contenido laboral desde la sala de su casa. El teletrabajo te da muchas posibilidades. Las posibilidades están asociadas primero al cuidado de las personas, que es una responsabilidad individual, pero también es una responsabilidad que asume la institución. Sirve también para seguir produciendo, sobre todo en actividades que desde el conocimiento puedes hacer en tu casa, en condiciones, por supuesto, que tenga facilidades el trabajador para enmarcarla. Y por otra parte, también eso trae una descongestión de transporte, trae también un ahorro energético. Se aprecia un resultado favorable, los trabajadores tienen la posibilidad de organizarse su tiempo, de ordenar su tiempo, de autoprepararse, de consolidar los conocimientos a partir de la autopreparación. Actualmente el Ministerio del Trabajo y de Seguridad Social realiza una investigación con la Universidad de La Habana para evaluar la permanencia de estas modalidades más allá de la pandemia. Estamos hoy realizando un estudio de conjunto con la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y a partir de aplicar la ciencia a todas estas formas de trabajo. En la capital, más de 34.000 trabajadores se acogieron al teletrabajo y trabajo a distancia, modalidades que se aplican en muchos países del orbe y en la que el trabajador disfruta de todos los derechos laborales. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social dio a conocer el listado de actividades en las cuales no se permitirá realizar el ejercicio del trabajo por cuenta propia, a partir del Calificador Nacional de Actividades Económicas, que incluye 2.110 actividades, 124 de ellas serán limitadas total o parcialmente. Ese listado no incluye actividades consideradas ilícitas para todos los actores económicos o prohibidas expresamente por ley, como por ejemplo la caza y pesca de especies prohibidas y en peligro de extinción, la explotación de las plantas endémicas, el empleo infantil y trabajo forzado, entre otras. Este año se espera aumentar la cantidad de usuarios conectados mediante Wi-Fi a Tinored de los Joven Club de Computación y Electrónica. Hasta la fecha, más de 33.500 cubanos pueden conectarse por esa vía en los 134 sitios distribuidos en las provincias. Este servicio, que tiene un costo de 20 pesos cubanos por mes, incluye el acceso al correo nacional, a la mensajería instantánea, a productos de los Joven Club de Computación y Electrónica y a juegos en red, una de las opciones más populares.
El bioproducto cubano Levame aumenta el crecimiento, la calidad y la productividad de los cultivos y es eficaz para los requerimientos de la agricultura nacional. Otra de sus bondades es el beneficio a la capacidad fotosintética mediante un mayor desarrollo foliar. Asimismo, el Levame promueve la floración, fructificación y el proceso de maduración por sus efectos hormonales en tejidos meristemáticos, que son los responsables del crecimiento vegetal. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, actualidad deportiva al mediodía. Los equipos que aún quedan en disputa de la postemporada de la Serie Nacional de Béisbol continúan entrenando ante la incertidumbre de cuándo se disputarán las semifinales. Por lo pronto, sabemos que mañana inicia el playoff entre Matanzas y Cienfuegos, mientras que Granma entrena para enfrentar a Pinar, que recibió una gran noticia: el regreso del lanzador Josvani Torres, luego de lanzar en España para ahora enfrentar a los alazanes. Los bicampeones nacionales en las series 56 y 57, bajo la tutela del experimentado manager Carlos Martí Santos, entrenan en su cuartel general del Mártires de Barbados, con vistas a los playoffs semifinales aún sin fecha definida. Después de un breve descanso, los caballos de la pelota cubana, bajo un control estricto en el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias por la COVID-19, cumplen a cabalidad con la preparación para enfrentar a los vegueros de Pinar del Río, uno de los equipos históricos de la pelota cubana. Vamos a hacer la misma preparación que hicimos en la otra etapa, un modelaje con vista a entrenar de lunes a viernes. Se va a jugar 2 veces a la semana entre nosotros, producto de que hace falta que los lanzadores vean bateadores y viceversa. Por lo tanto, creemos que, aunque no sabemos la fecha de inicio, pero que la preparación va a estar acorde. Pulen todas las deficiencias y fortalecen su juego entre ellos con un solo objetivo: lograr la tercera corona en clásicos nacionales de la pelota cubana. En Granma, Rafael Figueredo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con Granma y Pinar a la espera, aún faltan los otros 2 semifinalistas de la pelota cubana. Uno de ellos saldrá del playoff que comienza mañana entre Matanzas y Cienfuegos. Duanis Hernández con el análisis de esta serie de postemporada. Finalmente jugarán Matanzas y Cienfuegos el playoff de cuartos de final, después de una dilatada espera debido a la situación epidemiológica que sufrió el equipo sureño. Los matanceros salen como amplios favoritos con una nómina de lujo a la que se integra Yadil Drake, quien aportará más dinamita a la banda. Además regresan Joan Nillera y Noel Vigentenza, quienes tuvieron buenas actuaciones en las ligas mexicana y venezolana respectivamente. Ayer en Intensa se suma en la rotación abridora el derecho Regner Rivero en su temporada consagratoria. Parece un trío de garantías con Joel Suárez y Nigel Cruz en el bullpen, así como David Mena en los finales de partidos. Es cierto que sufrirán las bajas de Yuribel Gracial y Ariel Martínez, quienes parten a sus compromisos en el béisbol japonés, pero la nómina de los cocodrilos, aún con esas ausencias, presume de mucho linaje. Por su parte, Cienfuegos basa sus mayores opciones en una ofensiva de lujo que fue la mejor del campeonato. Pavel Quesada, César Prieto, Daniel Pérez Pérez, Luis Vicente Mateo y compañía pueden poner en problemas al picheo de los yumurinos. La gran incógnita para los elefantes radica en su cuerpo de lanzadores. El manager Alain Álvarez anunció como abridores a Yasmani Insua y el zurdo Abel Campos para los 2 primeros encuentros, con Carlos Damián Ramírez como comodín en el bullpen. La duda que sigue en el aire y que resultará determinante en este pareo radica en cómo responderán ambos equipos a una inactividad de más de un mes sin celebrar un partido oficial. En esta respuesta de los jugadores a tanta incertidumbre sin juegos estará la clave del playoff. Veremos qué pasa a partir de mañana. Ahora pasamos al fútbol. El cubano Marcel Hernández anotó su tercer gol en la temporada en la Liga de Costa Rica para liderar la victoria de Alajuelense 3-0 sobre Municipal Grecia. El delantero habanero fue elegido el mejor jugador del partido tras marcar al minuto 8 para poner a los actuales campeones en ventaja de 2-0. Marcel también participó en el tercer tanto de los rojinegros, que llegó tras un disparo al arco del cubano, y el rebote fue aprovechado por Marlon Sequeira. La prensa tica comienza nuevamente a lanzar la candidatura de Marcel al líder goleador, pues el antillano ya suma 3 dianas, una menos que los líderes del torneo. Con esta victoria, la Alajuelense se ratificó en la cima de la liga con 17 puntos. Y en la Copa del Rey de España, este miércoles el Sevilla devolvió al Barcelona su cruda realidad este año. El equipo culé, aún con Messi, no está para competir cuando sube el nivel de exigencia. Los sevillistas ganaron 2-0 en la ida de las semifinales y al Barça solo le queda intentar una remontada.
Que esta temporada el Sevilla está llamado a hacer grandes cosas no se le escapa a nadie, pero hacía falta dejar constancia ante todo un Barcelona. Faltaban Ocampos, Navas o Acuña, pero estaba Koundé. El llamado a ser central de referencia en Europa se sacó de la chistera el 1-0 sorteando contrarios. Dicen que ya vale 100 kilos. En el Sevilla los veteranos también rejuvenecen. Rakitic firmó la sentencia, aunque tantos años culé no lo celebró. Ya son 8 victorias consecutivas. Lopetegui tiene al equipo enchufado en las 3 competiciones. Aparcar esta competición hasta la vuelta y a centrarnos en el partido más complejo de la semana que nos va a tocar, que es el sábado el Huesca. Y para los sustos está Bono, que le dio la noche a Messi para sumar 6 partidos sin encajar un solo gol. Todo el mundo me ha dicho que es penalti, entonces no sé por qué el VAR no ha entrado. Y en San Mamés arranca esta noche la segunda semifinal entre el Athletic y el Levante. Los de Marcelino buscan su tercera final del año. Le queda pendiente la del pasado ante la Real y ya ganó la Supercopa. El Levante se agarra a la ilusión de querer hacer historia modesta con su primera final. Ya va siendo un clásico, cada vez que el Barcelona fracasa, su entrenador sale a quejarse a los árbitros. Bueno, cambiamos de tema. Próximo a cumplir 2 décadas de fundado el Laboratorio Antidoping de Cuba, este sostiene su creciente prestigio a nivel mundial. Sobre las actividades que prepara por la fecha, Andy Rivera conversó con la comunicadora del Instituto de Medicina Deportiva. Las principales acciones que estaban previstas para celebrar el 20 aniversario se van a realizar de manera virtual. La primera acción a realizar el día 12, que se hará el acto central, donde un grupo de trabajadores serán reconocidos por su labor ininterrumpida durante este tiempo en el laboratorio. Además, el día 13, la fecha misma del aniversario, se convoca a un tuitazo general con el hashtag 20 aniversario Laboratorio Antidoping de La Habana. Y entonces va a ser un año completo donde cada una de las actividades que se realicen van a estar dedicadas a este aniversario. Y en otras de otra Copa del Rey, la de baloncesto, esta tarde arrancaron los cuartos de final con el cubano Jaciel Rivero liderando al San Pablo Burgos, que enfrenta a esta hora al Tenerife. En próximos espacios, el resultado final de este partido. Así finalizan los deportes. Continúen con más información general en el noticiero del mediodía. Muchísimas gracias a ti, Andy, por este acercamiento al panorama deportivo. Nosotros continuamos con más, porque la alerta sobre las dificultades de América Latina y el Caribe para acceder a las vacunas contra la COVID-19, así como la oposición del candidato presidencial Andrés Arauz a proyectos para la privatización del Banco Central de Ecuador, son algunas de las informaciones del ámbito económico internacional que ampliamos a continuación. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe presentan dificultades con el acceso a las vacunas para proteger a su población de la COVID-19, denunció Luis Felipe López Calva, director regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Al analizar la actual situación de la producción y adquisición de esos medicamentos en la carrera contra el coronavirus SARS-CoV-2, López Calva llamó la atención que hasta el momento las naciones más ricas han reservado la mayoría de las dosis. El ganador de la primera vuelta de elecciones generales de Ecuador, Andrés Arauz, rechazó la privatización del Banco Central que promueve un proyecto legal enviado al Parlamento. En rueda de prensa, el candidato de la progresista Unión por la Esperanza manifestó abierta oposición a la ley de privatización del Banco Central, enviada por el presidente saliente Lenín Moreno a pocos días de dejar el gobierno. Las importaciones españolas de petróleo alcanzaron en 2020 casi 55 millones de toneladas, un descenso del 17,3% respecto al ejercicio precedente. De acuerdo con fuentes periodísticas, este comportamiento es expresión de la caída de la actividad económica en lo fundamental a causa de la pandemia de la COVID y refleja una tendencia global. Los principales proveedores de crudo de España en este momento son, en ese orden, Nigeria, México y Arabia Saudita. El presidente Xi Jinping planteó fortalecer la cooperación entre China y los países de Europa Central y Oriental al proponer las vacunas contra el SARS-CoV-2 como un espacio para lograr ese objetivo. Durante una cumbre virtual entre las partes,
El mandatario abogó por mantener el impulso alcanzado en los últimos años y trabajar juntos para abrir un nuevo capítulo en los intercambios. Xi Jinping destacó que las relaciones se sustentan en el principio del respeto mutuo e igualdad, no tienen condicionamientos políticos adicionales y se rigen por las contribuciones conjuntas y la ganancia compartida. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Hospital Clínico Quirúrgico Julio Trigo en el habanero municipio de Arroyo Naranjo está dedicado a la atención de pacientes con la COVID-19. Con excepción de la hemodiálisis y oncología, el resto de los servicios fueron trasladados para el Hospital Enrique Cabrera. Un equipo del Sistema Informativo estuvo allí y nos tiene el reporte. ¿Cómo? De La Habana Vieja reciben el alta hospitalaria en el momento de nuestra visita. Y es que el Hospital Julio Trigo asisten no solamente a pacientes de Arroyo Naranjo y Boyeros, sino a todos los confirmados o sospechosos de alto riesgo de la capital. Se han atendido alrededor de 785 pacientes del 22 de diciembre hasta la fecha. En terapia intensiva hemos tenido 6 críticos, que hemos tenido una buena evolución de los mismos. Los pacientes han salido satisfechos, han salido muchos curados, evolucionados satisfactoriamente. Los trabajadores de la salud han tenido un esfuerzo máximo desde el mismo punto de vista que Julio Trigo cuenta con todo su personal y sin apoyo externo. Todo el personal conoce del riesgo que implica laborar dentro de estas salas con pacientes con COVID-19. Entonces, trabajar en equipo y como familia es la principal clave del éxito. El esfuerzo es inmenso no solo por parte del médico, sino también por parte de todo el personal. A veces tenemos adultos mayores que tienen que estar solos, sin acompañantes, y ahí esa es la batalla más dura que nosotros llevamos en esta COVID. Secretarias han apoyado trabajos de pantristas, de servicio, es decir, que ha sido un esfuerzo de todos para lograr que el hospital pueda suplir la demanda que hay de fuerza de trabajo, es decir, los recursos humanos. Contraer la COVID-19 y estar hospitalizado es para cualquier paciente un hecho que lo marca para el resto de sus días. Los que reciben el alta hospitalaria y los que aún permanecen ingresados con la enfermedad agradecen la atención de los valientes trabajadores de la salud que sin escatimar esfuerzos luchan por la vida de los demás a riesgo de la suya. Desde que llegué me brindaron todos los medicamentos, las enfermeras muy buenas, los médicos también. Un trato muy agradable de los enfermeros y de la seño y de la jefe de sala, y todo está muy bien. Es duro estar en una situación en la que solamente dependes de los buenos médicos, de la buena atención, y con la incertidumbre de haber contagiado a la familia, a los niños. Solamente que se cuiden, que esto no tiene cara, la verdad es que no tiene cara, y aquí es mejor ni entrar. El actual escenario epidemiológico que enfrenta Cuba con la COVID-19 demanda de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La provincia de Pinar del Río reporta una alta tasa de incidencia de la COVID-19 y varios municipios se hallan en fase de transmisión autóctona limitada. Para actualizarnos acerca de la situación epidemiológica en ese territorio, hacemos contacto con la periodista Fátima Rivera Amador, ahora mismo en los estudios de la redacción multimedia de Telepinar. Adelante, Fátima, un saludo para ti. Gracias por este contacto informativo. Un saludo para ustedes desde Pinar del Río, provincia que lamenta este día la muerte de una persona de 62 años de edad como consecuencia de esta letal enfermedad. Nuestras condolencias a familiares y amigos. El territorio reporta además en esta jornada 3 pacientes en estado crítico y 2 graves
quienes son atendidos en las unidades de terapia intensiva del Hospital Clínico Quirúrgico León Cuervo Rubio de la capital provincial, bajo el estricto cumplimiento de los protocolos adecuados y el tratamiento oportuno según lo requiera cada caso, a fin de lograr una evolución satisfactoria. Con un acumulado de 46 casos positivos al nuevo coronavirus, el territorio se ubica entre las provincias del país que más aporta hoy a la estadística nacional. La situación más compleja de vuelta abajo prosigue en el municipio de Minas de Matambre, que en las últimas semanas registra alrededor de 150 confirmados a la COVID-19 y una tasa de incidencia de 393,3 por 100.000 habitantes. En esta localidad, al norte de Pinar del Río, aumenta el número de contagiados y más de 1.400 personas permanecen aisladas. También se trabaja aún en el evento de transmisión institucional del Polimetálico Castellano, que con un total de 79 casos positivos representa el 54,8% de la cifra de contagios de la demarcación. Según autoridades sanitarias de la provincia, este es un territorio en el que la mayoría de los casos que resultan positivos al test rápido, luego se confirma este diagnóstico con el PCR. De ahí que se realiza la pesquisa activa al 100% de la población en las zonas en cuarentena y se refuerza la vigilancia al resto de los habitantes. Para detener la dispersión del virus en una provincia con 266 casos activos, de ellos 25 en edad pediátrica, desde este jueves un equipo de salud inspeccionará municipios, hospitales, centros de aislamiento y laborales en aras de verificar el trabajo de enfrentamiento a la COVID-19. Esta es la información que teníamos por el momento. Nosotros regresaremos con otras actualizaciones en próximas emisiones. Tenga usted una excelente tarde. Buenas tardes. Durante todo el primer semestre del año se celebrará en Las Tunas el aniversario 60 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Detalles de cómo se preparan para esa festividad en el siguiente reporte. Las Tunas se inserta de manera activa en la celebración por el aniversario 60 de la creación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba el próximo 23 de agosto. Informaciones sobre la labor promocional desplegada en el territorio y diseñada por el artista Junior Fernández a partir de la imagen identitaria del cumpleaños decidida en el país se dieron a conocer. En la sede de la Vanguardia Creativa Tunera se precisó en torno a actividades de homenaje a fundadores de trova y otros géneros musicales, artes escénicas y plásticas con énfasis en las opciones digitales, el audiovisual y la radio, la literatura y en general de todas las filiales. Se conforma así una amplia jornada que se extiende desde ahora y hasta agosto. Las opiniones de los creadores de varias generaciones enriquecen la manera de celebrar a lo largo y ancho de la provincia el aniversario de la UNIAC, aún en el panorama sanitario que atraviesa el país. En Las Tunas, Anibis Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Músicos del grupo granmense de rumba Timbayán realizaron un donativo de alimentos a un centro de aislamiento para pacientes positivos a la COVID-19. El gesto de los creadores contó con la colaboración de la Dirección Provincial de Cultura en ese territorio suroriental. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Timbayán figura entre las agrupaciones folclóricas más jóvenes de la cultura granmense. Sus integrantes cultivan la música afrocubana y ponen empeño en hacer notable lo más valioso del género, llegado acá hace ya más de un siglo. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Guiados por principios básicos de solidaridad, estos músicos y bailarines llegaron hasta el Centro de Salud Bayamés El Dátil, sitio que acoge a pacientes positivos a la COVID, para entregar un importante donativo de alimentos que valida y recontextualiza la función del arte, esa que transmuta y transfigura realidades y visiones de nuestro entorno. La motivación principal es seguir el ser cubano, en primer lugar, y en haber nacido con esta revolución que nos ha formado a todos, y nos dimos la tarea de entre todos decir vamos a elaborar un plan que sería recopilar en este caso una suma de dinero necesaria para comprar alimentos. Hicimos esto
más buscando el lado sensible y porque creo que debemos aportar a la revolución, ya que la revolución ha aportado tanto para nosotros. Una muestra tanto del afecto y del cariño que le tenemos a esta revolución, sino de amor al ser humano. En Gran Maya, Kelin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión. Y del ámbito internacional es noticia que 3 filmes latinoamericanos y 7 europeos son candidatos al Oscar a Mejor Película Internacional. Por nuestra región aspiran al lauro la cinta mexicana Ya no estoy aquí, la chilena El agente topo y la guatemalteca La Llorona. 7 cintas europeas entre las 15 semifinalistas a los Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional. En la lista no ha entrado la española La frontera infinita, pero sí figuran una mexicana, una chilena y una guatemalteca. Una de las grandes favoritas a llevarse la estatuilla dorada es la danesa Drag, traducida como Otra ronda, estrenada entre 2 confinamientos, seleccionada para el Festival de Cannes 2020 que no pudo celebrarse y que ha sido un éxito de público y de crítica. La francesa Deux, que en España se ha titulado Entre nosotras, es otra de las películas seleccionadas y que dejó huella en 2020. Es el primer largometraje del director italiano Filippo Meneghetti. Una gran historia de amor entre 2 mujeres amenazada por la enfermedad y los prejuicios. Creo que es una historia sobre la autocensura y la forma en que lidiamos con nuestra propia mirada sobre nosotros, que se basa en lo que la sociedad y la familia nos han enseñado que debe ser. Y supongo que todos estamos lidiando con eso, no importa cuál sea tu orientación sexual, no importa cuál sea tu experiencia de vida, porque puedes cerrar la puerta y la sociedad no te verá más, pero no puedes cerrar los ojos sobre ti mismo. El documental Collective es la apuesta de Rumanía para estos Oscar 2021. Trata del escándalo de corrupción que derrocó al gobierno rumano tras el incendio en la discoteca Collective de Bucarest en 2015, que dejó 27 muertos y 180 heridos. Kuobadi Saida, de Bosnia-Herzegovina, es otra de las preseleccionadas. Habla de la matanza de Srebrenica durante la Guerra de los Balcanes en la década de 1990, en pleno corazón de Europa. Las 5 finalistas al Oscar a Mejor Película Internacional se conocerán el 15 de marzo. Y con esta actualización del Séptimo Arte finaliza nuestro recorrido noticioso por el acontecer artístico y literario este jueves. Cuídese mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Omairi. El sector educacional y de la salud en la provincia de Las Tunas trabaja de conjunto para evitar contagios en los centros docentes. Veamos la experiencia que han vivido 18 niños de preescolar en ese territorio. Aprenden nuevos trazos y adquieren, a través del dibujo, habilidades necesarias para el aprendizaje. Estos niños de preescolar de la escuela primaria Cristino Luis Manuel de Las Tunas vieron interrumpido el proceso de enseñanza debido a la COVID-19. En zona roja yo estaba y nadie no se podía estar en la acera donde estaba para el lado de mi casa, nadie no se podía parar. Bueno, hice la de la rana, la del gato, la del conejo, trazar, jugar con la perrita, jugar con los juguetes. Estaba triste porque no fui a la escuela. Extrañaba a mi amiguito. El pasado mes de enero comenzó la pesadilla. Fue una emoción muy fuerte al tener las niñas ahí en aislamiento. Ella, sabe, al fin, niños, esa hiperactividad, loca por venir para las clases, para la escuela, estar con sus maestras, con sus amiguitos. La enfermera y la doctora del consultorio diariamente iban a darle vueltas a la niña, a ver si la niña se sentía mal, si tenía catarritos, si tenía algún síntoma que podía. Las maestras constantemente, al menos se llamaban a las maestras por teléfono, ellas te daban el contenido a trabajar para que se fueran trabajando en esos 15 días. Uno a veces se confía y piensa, no, esa enfermedad nunca va a llegar a mí, estoy distante de ella, no tengo nadie que me rodea que la tenga, y sin embargo,
vimos que existe la percepción de que sí puede llegar a nosotros. A pesar de las medidas preventivas que desde el inicio del curso escolar se adoptaron en el sector educacional, en la provincia hoy unos 36 grupos han pasado por esta experiencia. Nosotros hacemos el pesquisaje todos los días adelante, le preguntábamos a la abuela del pequeñito que cómo estaban, que si ella había tenido contacto con su familia, porque la familia de ella era el contacto del niño. Y entonces me decía que no, que ella no tenía ningún contacto cuando vinieron la gente de salud pública y educación a decir que iban a cerrar la escuela porque la familia del niñito el niño era contacto con la familia. Y entonces nos pusimos muy nerviosas, eso nos impactó mucho. Y los niños pensando en los demás niños que estaban en el aula. Gracias al cumplimiento de todas estas medidas y el actuar rápidamente de la escuela y de la Dirección Municipal de Educación, pues hoy podemos contar con todos los niños en nuestro centro y no haber tenido ningún posible caso positivo en la escuela, aun cuando el niño fue contacto casi directo de un caso positivo. La disciplina social, la adecuada comunicación entre la familia, la escuela y la comunidad, así como el cumplimiento de los nuevos códigos de vida, son premisas esenciales para vencer esta pandemia y que nuestros infantes continúen sus clases sanos y salvos. Desde Las Tunas, Yeleni Fernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nosotros regresaremos mañana justo a la 1 en punto. Hasta entonces tenga muy buenas tardes y recuerde, como siempre le decimos, cuídese mucho. Buenas tardes. Es uno de los elementos indispensables para la vida humana. El 97% de las aguas del planeta son aguas saladas, el resto son de agua dulce, ríos, arroyos, lagos y lagunas. Solo el 3% es el agua que queda para la sobrevivencia de todos los habitantes del mundo. La contaminación de nuestras aguas es un gran peligro. Cuidemos la calidad de nuestras aguas. El dengue es una enfermedad viral aguda transmitida por la picada del mosquito Aedes aegypti infectado previamente. Sintomatología. La desaparición de la fiebre no siempre se corresponde con la mejoría. El diagnóstico temprano y el ingreso hospitalario resultan imprescindibles para el manejo a tiempo y evitar complicaciones. Bueno, para mí pensar como país es tratar de hacer lo que yo quiero hacer. Producir el kilogramo de carne de ave para las 29.104 personas que tiene Guanare.